Vamos a completar la parte que teníamos pendiente de lo que son las mastitis o procesos inflamatorios a nivel de la mama. Me confirman, por favor, si se escucha y si mi pantalla se está viendo. Sí, se escucha y se ve, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Entonces, vamos a empezar con la definición de la mastitis, que hace referencia a un proceso inflamatorio que puede afectar uno o varios lóbulos de la glándula mamaria. Y este puede estar acompañado de infección, como también existen mastitis que no están acompañadas de infección. Generalmente van a afectar solo a una mama, es decir, suelen ser unilaterales. La incidencia de este tipo de patología va a ser en un 10% en las mujeres lactantes y suele cursar con recurrencia hasta en un 4 o al 8% de los casos. La presentación clínica va a ser aparatosa y nosotros lo vamos a ver mucho mejor durante el examen físico. Entonces vamos a ver lo que son los signos de inflamación, que ya todos los conocemos, el dolor, el calor, el rubor y el tumor. Además, podemos encontrar otros hallazgos como la retracción del pezón y al ser un proceso inflamatorio, dependiendo del grado de la inflamación, puede acompañarse también de linfadenopatías que pueden ser más o menos evidentes dependiendo el grado de la afección. Entonces, como decíamos, la mastitis se refiere a la inflamación del parénquima mamario. Sin embargo, vamos a encontrar diferentes subtipos. Entre las mastitis agudas, vamos a encontrar la mastitis puerperal y la mastitis no puerperal. La mastitis puerperal va a ser producida por una infección, frecuentemente por el Staphylococcus SPP. Este va a ser, lo vamos a encontrar principalmente durante la lactancia. Y la mastitis no puerperal es la que no está relacionada con la lactancia y se va a presentar en mujeres mayores, generalmente posmenopáusicas. Tenemos otro tipo de mastitis especiales que son la mastitis de las células plasmáticas, la cual se va a asociar a ectasia ductal mamaria y se va a presentar como una inflamación subareolar, debajo de la areola, porque como recordemos en anatomía, es a este nivel donde se van a desembocar los conductos galactóforos. Entonces, es poco común y suele presentarse sin una infección bacteriana asociada. La mastitis granulomatosa es otro tipo de las mastitis y de las más graves que pueden encontrarse. Por suerte, este tipo de patología es poco frecuente y suele producirse debido a infecciones como la tuberculosis y la sarcoidosis. Como vamos a ver más adelante, esta tiene unas características especiales que muchas veces también puede hacernos confundir con algunos procesos neoplásicos. Entonces, empezando con la mastitis puerperal, que es la que está asociada con el embarazo y la lactancia, y como habíamos mencionado, entre los gérmenes que la van a causar o que van a estar asociados a esta infección e inflamación, tenemos al Staphylococcus aureus y el estreptococo. La fuente de infección va a ser la nariz y la garganta del bebé, y lo que va a producir va a ser obstrucciones de los conductos galactóforos, lo que va a llevar a la inflamación y la infección de estos. Entonces, dependiendo cuál sea el agente causante, este tipo de mastitis puede tener ciertas características. En el caso de que el causante sea el Staphylococcus aureus, la infección que se va a producir suele ser localizada e invasiva y frecuentemente se asocia a abscesos. En el caso de que el agente causante sea el Streptococcus, nos va a dar una mastitis más difusa y el absceso suele ser focal y se va a presentar en estadios avanzados. Entonces no se presenta con tanta frecuencia como causado por el Staphylococcus aureus. Entonces acá tenemos dos imágenes ecográficas de mama con mastitis, donde podemos observar cómo existe una heterogenicidad del tejido mamario y cuando nosotros aplicamos el Doppler color existe un aumento del flujo vascular que está en relación
a la inflamación de este tejido. Como habíamos dicho, hay calor y rubor y lo que produce es vasodilatación. Entonces, eso va a ser evidente cuando nosotros apliquemos el Doppler color. Y en algunos casos puede acompañarse de abscesos, como vemos en la imagen de arriba, donde aparte de ser un tejido heterogéneo y tener flujo vascular aumentado, se asocia a una pequeña imagen hipoecogénica, heterogénea, que al verlo en vivo en la ecografía, se pueden ver cómo los componentes ecogénicos de esta lesión son móviles, ya que estamos ante una colección líquida. ¿Cómo vamos a ver o cómo también podemos encontrar las áreas de mastitis en ecografía? Muchas veces se pueden observar como imágenes hipoecogénicas, heterogéneas, mal definidas, de coestructura alterada, con aumento del flujo vascular a nivel del tejido adyacente. Entonces pueden simular la presencia o pueden simular presencia de masas de bordes irregulares o angulados que nos pueden hacer sospechar de que estamos ante un tumor cancerígeno. Además, como habíamos mencionado, como estamos ante una patología inflamatoria, cuando nosotros revisemos las regiones axilares, nos vamos a topar con ganglios que pueden estar aumentados de tamaño en relación a ganglios reactivos inflamatorios. La mastitis de células plasmáticas también va a estar asociada a la presencia de ectasia ductal mamaria. Un momento, por favor. Perdón, disculpen la interrupción. Entonces, hablamos de la mastitis de células plasmáticas. Como les comentaba, esta se va a asociar a ectasia ductal. Cuando vimos anatomía, les mencioné que el calibre normal de los ductos debe ser siempre menor a 2 o hasta 2 milímetros. En el caso de que cuando nosotros realizamos el estudio ecográfico nos topemos con dilatación de los ductos, es decir, que estos tengan diámetros mayores a 2 milímetros, generalmente algunos lo consideran que sean diámetros mayores a 3 milímetros y esto ya se considera patológico. Entonces ya estaríamos hablando de una ectasia ductal mamaria. En el caso de las mastitis de células plasmáticas, vamos a encontrar este tipo de dilatación de los conductos ductales y se va a asociar frecuentemente a mujeres posmenopáusicas y lo vamos a encontrar de forma bilateral, afectando ambas mamas. Entonces, en esta patología, los conductos, aparte de dilatarse, van a presentar acumulación de secreciones y restos celulares dentro de estos conductos que también a la vez pueden salir a través del pezón de las mamas y provocar telorrea, inflamación y a veces incluso sobreinfección. Entonces, ecográficamente lo que vamos a ver es dilatación, pero aparte estos conductos, como tienen este tipo de contenidos, ya no se van a ver anecoicos homogéneos como es lo normal, sino que muchas veces vamos a ver que dentro de este conducto va a haber un componente ecogénico o hipoecogénico, el cual muchas veces vamos a tener que diferenciarlo de algunas patologías malignas, como son los tumores intraductales, y el aplicar la cajita de Doppler color nos va a ayudar a hacer la diferenciación de estas patologías, ya que las secreciones no deben tener flujo, mientras los tumores, al ser células en crecimiento, sí van a presentar flujo
a la aplicación del Doppler color. Entonces acá tenemos dos ejemplos de este tipo de patología donde podemos ver en estos cortes ecográficos cómo existen imágenes tubulares que están aumentados de calibre en relación a los ductos dilatados. Pero además, en algunos de ellos vamos a observar cómo presentan componentes ecogénicos en su interior. Y al tratarse de un proceso inflamatorio, nuevamente cuando nosotros apliquemos el Doppler color, el tejido adyacente va a estar hipervascularizado, más no así el contenido de los conductos ductales. La mastitis granulomatosa idiopática. Esta, como les decía, es de los tipos de patología más graves. Por suerte, su frecuencia es poca, entonces es una patología rara. Se afecta principalmente a mujeres jóvenes. Está asociado a alteraciones de factores inflamatorios. Entre los agentes patológicos que podemos encontrar en esta patología está el Corynebacterium, la tuberculosis, que suele ser la más frecuente en nuestro medio, y la sarcoidosis. Se puede asociar a la presencia de linfadenopatías en un 15% y suele cursar con recurrencia local. Entonces, esta patología es bastante aparatosa y el tratamiento también es largo. ¿Cómo lo vamos a observar en la ecografía? Entonces, podemos encontrar áreas de aumento difuso del tejido glandular, es donde vamos a observar imágenes hipoecogénicas que pueden estar con hipervascularización a la aplicación del Doppler color, al igual que las otras mastitis, se va a acompañar de ganglios axilares inflamados. Sin embargo, fíjense cómo estas imágenes no son de bordes muy bien definidos o sus bordes no están circunscritos. Y fíjense la alteración de su morfología, no tienen una forma bonita, por lo que muchas veces puede ser confundido con cárter y en realidad debido a la presencia de estas imágenes, cuando nosotros lo clasificamos con el BIRAT, suelen recibir un BIRAT 4. Acá tenemos otro ejemplo de una mastitis granulomatosa, donde se hace mucho más evidente el área de afección. Entonces, ¿cómo vamos a ver estas áreas? Va a cambiar dependiendo de el tiempo que tenga el cuadro. Cuando está iniciando, muchas veces lo vamos a ver como las primeras dos imágenes, el cuadro BC, como imágenes tenues, mal definidas. Y a medida que el cuadro va avanzando, este tipo de lesiones van a ir haciéndose más definidos sus bordes, van a hacerse más evidentes las lesiones, pero van a tener aún esas características de bordes no circunscritos, irregulares, que nos tienen que alertar y son imágenes que nos hacen sospechar de que podría tratarse también a la vez de un cáncer, por lo que este tipo de lesiones siempre va a ir a biopsia para confirmar si se trata de una mastitis granulomatosa o si se trata de alguna patología neoplásica. El carcinoma inflamatorio es otro tipo de patología que afecta a la mama de forma difusa. También es poco frecuente y es una forma agresiva de cáncer, además de que es un tipo de cáncer invasivo que se va a caracterizar por una infiltración difusa del tejido mamario. Entonces, los pacientes o las pacientes van a presentar edema mamario, entonces la mama afectada va a estar aumentada de volumen, con edema difuso, que va a ser mucho más evidente al examen físico que a nivel ecográfico. Vamos a poder observar lo que se conoce como la piel de naranja o el eritema. Entonces, toda la mama va a estar edematizada. Incluso podríamos, a pesar de que está toda edematizada, no se pueden detectar masas palpables, ya que su afección es más difusa que una afección focal. Los abscesos, ya los vimos en la anterior clase, estos pueden estar asociados a las mastitis, se van a observar como áreas hipoecogénicas, van a ser de formas variables, podemos encontrarnos con abscesos ovalados, redondeados, de bordes definidos y bonitos, o con abscesos de bordes angulados, mal definidos. El contenido siempre va a ser heterogéneo, generalmente presentan focos
hiperecogénicos de pequeña amplitud que van a ser fluctuantes y cuando nosotros presionamos con el transductor podemos ver el movimiento del líquido dentro de estas lesiones. En el caso de que los abscesos presenten características de sospecha, es decir, con bordes angulados o no podamos determinar totalmente su naturaleza quística, van a ser clasificados o podrían llegar a ser clasificados también como BIRAT4. Pero cuando estamos seguros de que es un absceso así redondito de bordes definidos y estamos ante una paciente lactante, tenemos el resto de características inflamatorias focales, podemos clasificarlo como una lesión benigna. Lo que se hace con estos generalmente es la punción y aspiración de los mismos y el tratamiento antibiótico antiinflamatorio y un control posterior al tratamiento para ver si este ha remitido totalmente. En el caso de que no remitiera y más bien aparecieran otro tipo de imágenes, entonces ya tendríamos que pensar que se trata de una mastitis de otra etiología, como podría ser la mastitis granulomatosa, que esta, como les mencioné, suele ser más agresiva, más crónica, y ya tendríamos que cambiar nuestra clasificación y el tratamiento sería otro. Ecografía de mama, pero en esta segunda mitad vamos a ver el cáncer de mama. Entonces, los objetivos de aprendizaje para este tema va a ser identificar los hallazgos ecográficos característicos del cáncer de mama, aplicar rigurosamente el sistema BIRAT para clasificar lesiones mamarias sospechosas. Ya vimos la anterior clase las categorías 1, 2 y 3. El día de hoy vamos a ver las categorías 4 y 5. Y es importante que vayamos justificando cada puntuación con base en características morfológicas y el Doppler. También otro objetivo es el evaluar la cadena ganglionar axilar mediante ecografía, diferenciando adenopatías reactivas de las metastásicas, integrando criterios aprendidos ya en la clase número 1 cuando vimos ganglios. Elaborar un informe ecográfico estandarizado que incluya descripción objetiva, categorías BIRAT, recomendaciones clínicas y correlación con hallazgos axilares. Entonces, el contenido de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Como primera parte vamos a ver la ecoanatomía patológica, vamos a ver los signos de malignidad de los nódulos que encontramos en la mama. Luego vamos a ver el sistema BIRAT, específicamente las categorías 4 y 5. Como tercera parte vamos a tener la evaluación de los ganglios axilares. Vamos a concentrarnos en las características que nos deben hacer sospechar de que estos sean metastásicos. Y como cuarta parte vamos a tener el taller interactivo para hacer la clasificación de las lesiones sospechosas de mama con el BIRAT. Entonces, recordando un poquito lo que vimos la clase anterior, ya que ha pasado una semana, la anterior clase vimos las características de benignidad de las lesiones mamarias. Entonces, acá tenemos una imagen donde podemos observar una lesión ovalada, hipoecogénica, de márgenes circunscritos, que es más ancha que alta y no parece tener ninguna microcalcificación en su interior. Además, esta lesión presenta un leve refuerzo acústico posterior. Entonces, las características que nos señalaban benignidad era la presencia de bordes lisos, que la lesión también podría ser hipoecogénica, si era anecoica o hiperecogénica también indicaban que fueran lesiones benignas, que la lesión sea más ancha que alta, que presenta el refuerzo acústico posterior. La forma ovalada también nos señalaba más a que se tratara de una lesión benigna y la ausencia de microcalcificaciones. En cambio, al lado vean cómo tenemos otra lesión nodular en una ecografía de mama, pero fíjense cómo esta tiene unas características muy diferentes a la anterior. Allá presenta unos bordes irregulares, no circunscritos. La lesión es mucho más oscura, mucho más hipoecogénica. En lugar de refuerzo acústico posterior, esta presenta sombra acústica posterior, es mucho más alta que ancha. Es decir, ya no es paralela a la piel. Entonces, podemos
ver cómo la primera se trata de una lesión de características bonitas, es un nódulo que se ve bonito, y como la segunda lesión a simple vista también, sus características hacen que se vea como una lesión fea. A simple vista, teniendo en cuenta estas características, ya sabemos que la primera nos va a orientar más hacia categorías entre la 2 y la 3, es decir, hallazgos benignos o probablemente benignos, y la segunda ya nos tiene que hacer parar los ojitos sobre lesiones sospechosas y ya irían como una categoría 4 o 5, como moderada sospecha o alta sospecha de malignidad. La anterior clase también hicimos la clasificación de los quistes y habíamos visto que los quistes que se van a ver como imágenes anecoicas, homogéneas, de bordes ovalados, de forma ovalada, márgenes circunscritos y con sombra acústica posterior muy fuerte, van a ser clasificadas como umbirratos, es decir, hallazgos benignos. Mientras que las lesiones nodulares sólidas hipoecogénicas, igual de márgenes circunscritos, con un refuerzo acústico posterior menor al anterior, igual que son más anchos que altos, que estarían en relación a fibroadenomas, van a ser clasificados como birrates, es decir, hallazgos probablemente benignos. Y hoy vamos a ver las características de las lesiones que son feas, de bordes no circunscritos, angulados, espiculados, que ya son más altos que ancho y que suelen presentar sombra sónica posterior o además microcalcificaciones que ya nos tienen que orientar hacia nódulos malignos, es decir, sospechosos de cáncer. Pasando a la ecoanatomía patológica, vamos a ver un poquito más a profundidad los signos de malignidad en el caso de los nódulos en mama. En cuanto a la forma, que es uno de los puntos que tenemos que caracterizar cuando nosotros tenemos un nódulo, habíamos dicho que los nódulos ovalados y redondeados nos indicaban benignidad. Ahora, los nódulos que se ven irregulares o de forma no ovalada nos van a indicar malignidad. Entonces, los nódulos malignos se van a presentar de formas irregulares y no ovaladas. Como en este caso, fíjense cómo tiene esos márgenes todos feos que le dan una forma irregular. La orientación, en el caso de las lesiones que nos tienen que hacer sospechar, la orientación va a ser antiparalela, es decir, su eje va a ser mucho más alta que ancha, en relación a las lesiones benignas que como tenían forma ovalada eran más anchas que altas. Entonces, aquí tenemos la imagen de sospecha, fíjense cómo es más alta que su eje ancho. Entonces, es antiparalela o no paralela, antiparalela o también podríamos decirla no paralela a la piel, con el eje mayor no paralela a la piel. En cuanto a los márgenes, a diferencia de las lesiones benignas, los márgenes de las lesiones que nos tienen que hacer sospechar son márgenes no circunscritos, que pueden ser ya sea márgenes espiculados, es decir, como rayos de sol, como agujas que se están extendiendo de la lesión hacia el resto del parénquima mamario, pueden presentar márgenes angulados o podrían presentar también márgenes microlobulados o márgenes mal definidos. Entonces acá tenemos otra lesión donde vemos que presenta márgenes angulados asociado además a márgenes microlobulados. Los márgenes no circunscritos o indefinidos va a hacer referencia a un área en el que no se puede delimitar el borde de la lesión. Fíjense en el ejemplo, tenemos una lesión hipoecogénica de márgenes no circunscritos. Fíjense aquí, hacia su borde superior, puedo ver sus márgenes. Se ven medio espiculados, medio angulados, pero ya en su parte inferior no logro definir hacia dónde está el margen de esta lesión. Entonces, a esto se le reconoce como margen indefinido.
Además, otra característica que nos tiene que hacer sospechar cuando nosotros estamos evaluando los márgenes de que esta se trata de una lesión de malignidad es la presencia de un halo ecogénico. En este caso, fíjense cómo alrededor, no en alrededor de toda la lesión, pero sí en parte, se ve un área gruesa hiperecogénica alrededor de la lesión que hace relación a una proliferación del tejido fibroso que se presenta alrededor de los tumores cancerígenos. Y acá tenemos la imagen como sus bordes superiores sí se veían definidos, pero no circunscritos de bordes irregulares. Sin embargo, su borde inferior era un poco más difícil de diferenciar, no logrando ver una línea definida. En cuanto a los bordes espiculados, estas se van a ver como lesiones nodulares, hipoecogénicas, el cual en sus márgenes vamos a poder ver que proyecta pequeñas imágenes lineales hacia el resto del parénquima, como rayos de sol. Entonces, esto es lo que se conoce como bordes espiculados y es un indicador de malignidad. Es más, si nosotros vemos lesiones nodulares con márgenes espiculados, lo clasificamos directamente como un BIRAT 5, que corresponde a nódulos de alta sospecha de malignidad. Y fíjense además que este nódulo presenta este borde hiperecogénico grueso alrededor que está en relación al halo hiperecogénico que también se relaciona a lesiones malignas. Los márgenes angulados que también están en relación a lesiones de sospecha. Entonces tenemos otro nódulo hipoecogénico, muy hipoecogénico. Los márgenes no son circunscritos y fíjense cómo presenta áreas anguladas. Que lo podemos ver mucho mejor aquí en el gráfico, cómo presenta unos bordes angulados. No necesariamente van a estar comprometiendo todo el margen de la lesión, sino que pueden presentarse algunas porciones del nódulo. Otro tipo de margen que nos orienta a malignidad va a ser el margen no circunscrito microlobulado. Entonces tenemos otra lesión nodular hipoecogénica, muy hipoecogénica en realidad. Si bien este es mucho más ancho que alto, fíjense cómo sus márgenes presenta lobulaciones. Y a diferencia de las lesiones que habíamos visto la anterior, que eran macrolobulaciones, aquí vamos a tener que sus tamaños van variando. Entonces tenemos diferentes tamaños de lobulaciones. Entonces este es un nódulo microlobulado. Entre otros signos ecográficos de malignidad, vamos a observar la ecoestructura de los nódulos. La mayoría de las lesiones de sospecha o las lesiones cancerígenas van a presentarse como nódulos hipoecogénicos marcados, es decir, muy hipoecogénicos. Se van a ver mucho más oscuros que las lesiones benignas que eran los fibroadenomas, que si bien son hipoecogénicos, no son tan negros o tan oscuros como este tipo de lesiones. Entonces acá podemos ver 3 lesiones que correspondían a cáncer de mama y podemos relacionar cómo la lesión es mucho más oscura que el tejido graso circundante. Fíjense, acá tenemos la grasa mamaria y cómo esta lesión es mucho más negra que esta. En este otro ejemplo, nuevamente tenemos la grasa de la mama y vemos cómo la lesión es mucho más negra que esa grasita. Y en la tercera lo mismo, tenemos la grasa mamaria que es hipoecogénica y en medio de esa vemos cómo hay una lesión nodular que es mucho más hipoecogénica o marcadamente hipoecogénica en relación a esta estructura. También tenemos signos indirectos que nos tienen que hacer sospechar de que la lesión que estamos viendo es una lesión maligna. Entre esas está la retracción cutánea, la presencia de sombra acústica posterior densa que sea proyectada del nódulo de sospecha, el engrosamiento de los ligamentos de Cooper o la tracción de los mismos por adyacente a una lesión sospechosa y el edema dérmico.
¿Cómo vamos a ver el edema dérmico? Entonces acá tenemos dos imágenes. Esta es una ecografía de una mama normal donde podemos observar la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa mamaria, el tejido glandular. En el lado contrario de la misma paciente vemos cómo va a haber un aumento de la ecogenicidad de los tejidos, en especial del tejido celular subcutáneo y la grasa mamaria, que se vuelve más brillante. Comparen como aquí era hipoecogénica y aquí está más hiperecogénica. Aparte de aumentar la ecogenicidad, también aumenta el espesor del tejido. Y además, también vamos a observar en medio del tejido celular subcutáneo áreas anecoicas, lineales, en relación al líquido, es decir, edema a nivel del tejido celular subcutáneo, que le va a dar el aspecto de empedrado. Y encontrar un nódulo asociado a estas alteraciones, es decir, edema dérmico, también nos tiene que hacer sospechar de que estemos ante una lesión maligna. El Doppler, cuando nosotros evaluamos los nódulos mamarios, también tenemos que evaluarlos con la cajita de Doppler Color. Habíamos visto que en las lesiones benignas generalmente no tienen flujo, o si lo tienen en el caso de los fibroadenomas es un escaso flujo vascular que podría ser periférico central, pero es escaso, es mínimo, y en la mayoría no se lo encuentra. Cuando estamos ante lesiones malignas, ante lesiones cancerosas, vamos a observar que este tipo de nódulos va a presentar intensa vascularidad y este tipo de vascularidad va a ser caótica y puede ser tanto periférica como central o incluso mixta. Entonces acá observamos, fíjense cómo todos estos nódulos son marcadamente hipocogénicos, es decir, son negros, casi negros. Y fíjense cómo podemos observar que algunos tienen el halo ecogénico que habíamos mencionado, que es otro signo de malignidad, y se aprecian también, la mayoría son más altos que anchos. Y cuando aplican el Doppler, acá estos tienen vascularidad caótica, en este caso tenía vascularización tanto central como periférica, lo mismo que el segundo, que también tenía vascularidad central y en mayor grado vascularidad periférica. El tercero también tiene vascularidad mixta, sin embargo, la vascularidad central es mayor que la periférica, y en estos otros casos la vascularidad era predominantemente central a nivel de los nódulos. En estos otros casos había vascularidad mayor periférica, pero todavía podíamos observar cómo había vasos sanguíneos en el centro de las lesiones. Entonces, este tipo de vascularidad la vamos a observar en los nódulos cancerígenos y el Doppler es una herramienta que nos va a apoyar a nosotros poder llegar a sospechar de que estos nódulos se traten de cáncer cuando se observa este tipo de vascularidad caótica acentuada. Entonces, en resumen, los signos ecográficos de malignidad que nosotros vamos a estar viendo en esta clase, que nos tienen que orientar a que nosotros sospechemos de los nódulos que encontramos en la ecografía de mama, son que tengan una forma irregular o no ovalada, que tengan una orientación antiparalela, es decir, que sean más altos que anchos, que presenten márgenes no circunscritos, que pueden ser espiculados, angulados, microlobulados o mal definidos. La ecoestructura y que sean hipoecogénicos de forma marcada, además que presenten una ecogenicidad heterogénea. Y entre los signos indirectos teníamos la retracción cutánea, que va a ser más evidente a la valoración del examen físico, que estos nódulos presenten sombra acústica posterior densa, que se asocien a engrosamientos de los ligamentos de Cooper o también podrían estar asociados al edema dérmico adyacente o a nivel de la mama donde observamos el nódulo de sospecha y que cuando nosotros pongamos el Doppler observemos la vascularidad interna caótica periférica o mixta. Desde acá tenemos otros ejemplos de nódulos mamarios malignos, donde podemos observarlos como lesiones hipoecogénicas, en este caso muy hipoecogénicas. Fíjense cómo sus márgenes son mucho más oscuros que la grasa mamaria adyacente, además de que presenta el halo ecogénico
sus márgenes son no circunscritos angulados y son mucho más altos que anchos, es decir, no paralelo, su orientación es no paralela a la piel. Cuando nosotros aplicamos el Doppler color, también nos va a orientar a que se traten de lesiones nodulares malignas. Acá tenemos otro nódulo, nuevamente es muy hipoecogénico, más negro que la grasa mamaria adyacente. Otra vez podemos observar el halo ecogénico, los márgenes no circunscritos, angulados, el eje va a ser más alto que ancho, es decir, no paralelo a la piel, y tiene flujo vascular acentuado, tanto central como periférico. Entrando al sistema BIRATS, la anterior clase vimos la categoría 1, 2 y 3, que era un BIRAT normal, la 1, el BIRAT 2, hallazgos benignos, y el BIRAT 3, hallazgos probablemente benignos. Ahora vamos a ver las categorías 4 y 5, que hacen relación a nódulos con sospecha de malignidad. Entonces acá tenemos el BIRAT, como habíamos visto, el BIRAT 1 hace relación a una mama normal. El BIRAT 2, hallazgos benignos, los más frecuentes, los quistes mamarios. El BIRAT 3, hallazgos probablemente benignos, y la lesión que ingresa acá serían los fibroadenomas, su mayor representante, que tenían una baja sospecha de malignidad que era menor al 2%. Ahora vamos a ver el BIRAT 4, que son nódulos sospechosos de malignidad, el cual se va a dividir en 3 subclases, y el BIRAT 5, que ya son nódulos altamente sospechosos de malignidad. Pero si se fijan, tanto el BIRAT 4 como el BIRAT 5 van a ir a biopsia porque ya hay sospecha en esos nódulos. Entonces, no importa el tamaño que tengan, si ya están clasificados como un BIRAT 4 o un BIRAT 5, van directamente a biopsia para confirmar si se trata o no de cáncer por el alto riesgo o por el alto porcentaje de malignidad que nos dan esas características de sospecha. Y el BIRAT 6, que ya es el cáncer diagnosticado por esta patología y que ya recibió incluso a veces tratamiento quirúrgico. Entonces, el BIRAT 4, que eran los nódulos sospechosos de malignidad, va a ser un amplio grupo de lesiones que van a tener grado de sospecha entre el 2 al 95%. Les había dicho que se dividen en 3 subcategorías. El BIRAT 4A, en el que vamos a incluir lesiones que van a tener un riesgo de malignidad que va entre 2 al 10%. El BIRAT 4B, en el que la sospecha de malignidad va de un 10 al 50%, y el BIRAT C, en el que hay un mayor grado de sospecha, el cual va entre 50 al 95%. Entonces, hay diferentes características que vamos a considerar para clasificar un nódulo en una de estas subcategorías. Esta, por ejemplo, nos dice que en la categoría 4A vamos a incluir a nódulos con márgenes oscurecidos en más del 75%. O que sean nódulos sólidos y circunscritos, pero con este tipo de margen. Acá también podríamos incluir a los quistes complicados solitarios en el caso de que sean palpables, o a los quistes complejos, aquellos que tenían, además de líquido, un componente sólido en su interior. Y aquí también podrían entrar los abscesos cuando estos presentan márgenes angulosos o de sospecha, o cuando después de nosotros hacer el tratamiento, en vez de disminuir, incluso aumentan. Entonces, acá también podrían entrar ese tipo de lesiones. Las que suelen clasificarse como 4A suelen ser las mastitis granulomatosas, que suelen acompañarse de abscesos, pero abscesos con características de sospecha, características feas que tienen márgenes nada bonitos, suelen clasificarse en esta área y suelen ir a biopsia para confirmar si se trata de una patología inflamatoria o si se trata de una patología cancerígena. En la categoría BIRAT 4B vamos a incluir a los nódulos que sean sólidos, de márgenes indistintos o no circunscritos. En la categoría 4C vamos a incluir a nódulos de nueva aparición de forma irregular y margen indistinto. En cuanto a lo que menciona acá, que son la simetría en crecimiento y desarrollo,
Se trata de lesiones tipo no masa, es decir, este tipo de lesiones se van a ver como un área hipoecogénica mal definida. Muchas veces lo vamos a ver en un corte y podemos verlo en un corte longitudinal, pero no en un corte transverso. Entonces nos pueden hacer dudar de que si existen o no existe la lesión. Entonces este término suele aplicarse más a las lesiones que se observan en mamografía. No son muy evidentes en ecografía, pero si nos encontráramos con un área de esas características, puede ir clasificado como un BIRAT 4B. Generalmente lo vamos a asociar o vamos a solicitar otro tipo de estudio de mama para confirmar el hallazgo. Acá tenemos otro cuadrito que nos puede ayudar a nosotros ver qué características vamos a ver, a calificar en los nódulos para incluirlos en los diferentes grupos. Entonces, en este cuadrito vamos a ver que en lo que respecta al BIRAT 4A, podemos incluir aquí nódulos sólidos que sean palpables. Entonces, esto ya estaría en relación a nódulos grandes, porque los nódulos pequeñitos muchas veces no van a ser palpables al examen físico. Los nódulos heterogéneos también podrían ser clasificados como un BIRAT 4A. Un nódulo sólido con flujo Doppler también puede ser clasificado como un 4A. Si un nódulo presenta un crecimiento mayor al 20%, también va a ser clasificado en un 4A. Esto en el contexto de que al inicio hayamos clasificado a un nódulo como un BIRAT 3, sospechando que se trata de un fibroadenoma, y en su control siguiente vemos que este ha crecido, ha aumentado de tamaño, ya tenía un crecimiento significativo, entonces ya pasa de ser un 3 a ser un 4. El nódulo intraductal también va a ser clasificado como un nódulo de sospecha. Acá tenemos un ejemplo donde podemos observar cómo hay una imagen tubular anecoica en relación al ducto mamario, pero fíjense cómo en su interior presentaba una pequeña lesión hipoecogénica que cuando nosotros ponemos el Doppler color tenía flujo vascular. Entonces, este tipo de nódulos que están dentro de los ductos también son clasificados como un 4A, como nódulos de sospecha. Y los abscesos, como les había mencionado, en el caso de ser aparatosos o no responder al tratamiento, que son los que vamos a encontrar en la mastitis granulomatosa, también van a ser clasificados como un 4A, ya que muchas veces pueden no diferenciarse del tipo de cáncer, de algunos tipos de cáncer. Las lesiones quísticas sólidas, es decir, las lesiones complejas, que habíamos visto aquellas que tienen, aparte del líquido, áreas sólidas, también van a ser clasificados como un BIRAT 4A y igual van a ir a biopsia de su porción sólida. Entonces acá tenemos una imagen quística, fíjense cómo tenía una área quística anecoica homogénea, sin embargo, presentaba en su interior un área hipoecogénica en relación a una porción sólida. Entonces, por esta área sólida, gruesa de aspecto nodular, este pasa a ser un nódulo sospechoso, se clasifica como un BIRAT 4A y va a punción. Y acá teníamos el ejemplo de los abscesos feos de bordes angulados, que también pueden ser clasificados en este tipo de categoría para distinguirlos de algunos tipos de cáncer. El BIRAT 4B, que igual va a tener un mayor grado de sospecha de malignidad. Los nódulos clasificados en esta categoría suelen ser malignos en un 10 al 50% de los casos. Entonces, aquí vamos a clasificar aquellos nódulos que tengan márgenes microlobulados, es decir, márgenes no circunscritos de aspecto microlobulados. O en el caso de nódulos que estén afectando la mama, pero además estén infiltrando los conductos, es decir, que tengan una extensión ductal. Ese tipo de nódulos también van a ser clasificados como un BIRAT 4B. Entonces aquí va a ir por excelencia el cáncer intraductal in situ. El BIRAT 4C va a tener un mayor grado de malignidad, su porcentaje de malignidad va del 51 al 95%.
Aquí vamos a clasificar a los nódulos sospechosos que tengan márgenes angulados. Además, vamos a clasificarlo como un BIRAT 4C si tenemos lesiones que tengan el eje, que sean más altos que anchos, que sean antiparalelos a la piel. También vamos a incluir aquí las lesiones que presenten sombra sónica posterior, aparte de tener las características de malignidad que presenten sombra acústica posterior, o lesiones de sospecha que también presenten el anillo hiperecogénico. Entonces, si vemos esas características, las clasificamos como un BIRAT 4C si presenta alguna de esas características. El BIRAT 5, que es el de altamente sospechosa o altamente sugerente de malignidad. Las lesiones que son clasificadas en esta categoría van a resultar ser malignas en más del 95%. Acá vamos a clasificar a las lesiones que tengan el margen espiculado y que además estén asociados a microcalcificaciones. Entonces, si nosotros vemos un nódulo de márgenes espiculados o que tengan microcalcificaciones, automáticamente van a ser categorizados como un BIRAT 5. Y el BIRAT 6, como les había mencionado, ya es aquella lesión que ha sido confirmada como cáncer mediante histopatología. Y acá teníamos el otro cuadrito que nos decía aquí en el BIRAT 5 vamos a clasificar a las lesiones con márgenes espiculados o lesiones que tengan microcalcificaciones, y además nos dice también podríamos ponerlo un nódulo como BIRAT 5 si estamos ante un nódulo que presente 3 características que están mencionadas en el BIRAT 4C. Entonces, si hay un nódulo con 3 características de malignidad que están mencionadas en el cuadrito del 4C, ya puedo subirle la clasificación y ponerle directamente un BIRAT 5. En cuanto a la evaluación de los ganglios axilares, vamos a repasar un poco lo que ya habíamos visto en la clase 1 cuando vimos los ganglios del cuello. Cuando nosotros evaluamos la mama, una parte o una sección que vamos a evaluar también va a ser la axila en la búsqueda de los ganglios y la caracterización de los mismos, lo cual va a llevar mayor importancia cuando tenemos un nódulo mamario de sospecha. Entonces tenemos que evaluarlo de forma concienzuda en los diferentes niveles ganglionarios a nivel axilar. Tenemos el nivel 1, que va a estar por fuera del pectoral menor, el nivel 2, que va a estar entre los bordes superior e inferior, externo e interno del pectoral menor. Este es el pectoral menor. En celeste podemos ver el nivel 2. El nivel 3, que va a encontrarse por encima y por dentro del pectoral menor. Y aparte también tenemos a los nódulos de la cadena mamaria interna. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación de estos niveles? Si nosotros encontramos ganglios sospechosos, ya sean en el nivel 2 o en el nivel 3, entonces estamos hablando de que el nódulo sospechoso que tenemos en la mama es un cáncer bastante agresivo, es decir, que tiene alta carga, y esto puede cambiar el tratamiento que le vayan a dar a esta paciente, desde quimio a radioterapia antes que hacerle la cirugía. ¿Y qué evaluamos en los ganglios axilares? Entonces, habíamos mencionado la clase 1, que lo que vamos a evaluar de los ganglios va a ser el tamaño, la forma, la cortical, la vascularización, los márgenes y el hilio. Generalmente los ganglios normales se van a presentar de forma ovalada y al ser ovalados van a ser más anchos que altos. Los ganglios de sospecha van a presentar formas alteradas, van a tender a la redondez, lo cual va a hacer que cambie su relación entre el alto y el ancho. Muchas veces incluso van a ser más altos que anchos. Es así que va a haber una alteración de esta relación, y en el caso de los nódulos de morfología redondeadas, la relación va a ser menor a 1.5, mientras que en los ganglios ovalados normales, esta relación va a ser mayor a 2, y esto también va a ser un
nos va a indicar si estamos ante un ganglio benigno o un ganglio maligno. Es un criterio que nos puede orientar. Entonces, la ecoestructura alterada, los ganglios metastásicos van a presentarse o tienden a presentarse de forma redondeada, perdiendo su forma ovalada. La relación córtico-medular va a alterarse. Normalmente el grosor de la cortical tiene que ser menor a 3. Si este mide más de 3 milímetros, ya tenemos que sospechar de este ganglio. El hilio central, que es ecogénico, y cuando estamos ante ganglios sospechosos, vamos a ver un hilio que puede desaparecer, puede alargarse o puede cambiar de posición. El aumento del tamaño del ganglio en el caso de las metástasis es muy poco específico. Habíamos visto incluso que en las patologías inflamatorias podemos encontrar ganglios aumentados de tamaño y no por eso se trata de ganglios metastásicos. El aumento del diámetro antero-posterior va a ser un indicador de malignidad, especialmente cuando estamos ante ganglios que han perdido su forma, es decir, ganglios redondeados. Y muchas veces también nos vamos a encontrar con márgenes angulados o irregulares que también nos tienen que orientar ante que estamos ante un ganglio metastásico. Entonces acá podemos verlo mucho mejor esquematizado. Vemos cómo debería ser un ganglio normal. Siempre les digo que es como un riñoncito, una habichuela. Vemos cómo su cortical es hipoecogénica, bien regular. La relación del grosor es igual alrededor del ganglio. Vemos cómo tiene su hilio graso ecogénico, gruesito, bonito. Y la morfología es ovalada y sus bordes son regulares. Entonces, nosotros tenemos que sospechar de malignidad cuando ese ganglio puede presentar un engrosamiento de la cortical de forma focal, como si se tratara de un chinchón. Entonces, acá vemos un ganglio, vemos como en un segmento presenta un área de engrosamiento cortical que hace que se vea como una orejita. Entonces, esto ya nos tiene que hacer sospechar que estamos ante un ganglio metastásico, más aún si en la mama hemos encontrado una lesión sospechosa. Ahora, estas áreas de engrosamiento pueden tener este crecimiento excéntrico hacia afuera, como también podrían tener un crecimiento hacia adentro del ganglio, como en este caso, al crecer hacia adentro me altera la morfología del hilio. Fíjense cómo tenemos a un ganglio que si bien tiene su forma conservada y ovalada, presenta sin embargo un área hipoecogénica que me está aumentando el espesor de la cortical y además está comprimiéndome el hilio graso de este ganglio. También los ganglios metastásicos pueden presentar un aumento del espesor de forma simétrica y pueden aplastar al hilio, entonces lo hacen más lineal. Acá podemos ver un ganglio que si bien es ovalado, vemos cómo su cortical está gruesa, está a simple vista, miren, más de 3 milímetros, y vean cómo está comprimiéndome al hilio y me lo está hasta haciendo que este se vea de forma lineal, pero además vemos cómo lo comprime más en este segmento que en este otro, y lo comprime más justo en el lugar donde está mucho más engrosado. Entonces, este también es un criterio de sospecha de malignidad. En algunos casos ya no vamos a ver el hilio. Acá todavía vemos un hilio adelgazado, en este caso ya vemos un ganglio que ha perdido totalmente el hilio ecogénico central. Aunque conserva la forma, los bordes están definidos, vemos cómo ya no tiene hilio y eso también es un criterio de malignidad. También podríamos encontrar crecimientos, pero de forma angulada, lo cual es un indicador más fuerte de sospecha. Entonces acá tenemos otro ganglio hipoecogénico con pérdida completa del hilio central y fíjense cómo tiene estas pequeñas áreas como agujitas extendiéndose por fuera del ganglio. Acá tenemos otras imágenes donde vamos a comparar el ganglio normal, que era hipoecogénico, ovalado, con un hilio ecogénico prominente, la cortical delgadita, en relación a los ganglios de sospecha que ya perdió su morfología, tiende a ser más redondeado, hay un aumento del espesor de la cortical, que es más evidente en este de aquí de abajo, donde ha habido un crecimiento de la cortical, un espesamiento de la cortical más en su porción central, y fíjense cómo me ha desplazado en 2 el hilio central.
Acá más ejemplos de ganglios metastásicos. Vemos como este ganglio, si bien todavía presenta una morfología medio ovalada, sus bordes, sin embargo, se han visto alterados, lo vemos con bordes ovalados y además con áreas de engrosamiento cortical y también el hilio empieza a ser comprimido. En este otro caso, nuevamente vemos un ganglio con bordes ovalados. Vemos cómo presenta un área de engrosamiento cortical con espesor mayor a 3 milímetros, que igual me está alterando, comprimiendo lo que es el hilio central. Acá otros de menores tamaño, como habíamos dicho, los ganglios metastásicos no siempre van a ser ganglios grandes. Entonces tenemos un ganglio chiquitito, fíjense cómo es hipoecogénico, ya no tiene el hilio central y cuando uno le pone el Doppler color presenta esta vascularidad que no es iliar. Entonces, cuando nosotros veíamos el ganglio con el Doppler color, lo normal es que presente flujo a nivel del hilio, es decir, a nivel del área hiperecogénica. En el caso de los ganglios metastásicos, el flujo del ganglio va a ser tanto central como periférico, puede ser anárquico o incluso podría presentar áreas de ausencia de flujo cuando el ganglio tiene áreas de necrosis central. Así que acá tenemos un ganglio, otra vez fíjense cómo sus bordes están lobulados, hay un aumento del espesor de la cortical mayor a 3 milímetros y cuando le ponemos el Doppler color vemos que hay tanto vasos periféricos como vasos corticales, ya no solo iliares, y aparte la ecoestructura del ganglio está alterada. En este otro lado, otro ganglio con un aumento del espesor de la cortical mayor a 3. Fíjense cómo acá era delgadita, delgadita y de repente aumenta su espesor. Otros ganglios metastásicos con un engrosamiento cortical mucho más evidente y mayor, que a simple vista es mayor a 3 milímetros, pero aparte cuando le ponen el Doppler color podemos ver cómo esa área de espesamiento presenta una intensa vascularización. Lo mismo acá, otro ganglio con espesamiento de la cortical mayor a 3 milímetros, como va comprimiéndome y alterando el hilio del ganglio y que además cuando nosotros aplicamos el Doppler color vemos vascularización cortical. Otro ganglio hipoecogénico con pérdida total del hilio central y flujo vascular incrementado que compromete tanto la cortical de forma difusa como también escasa vascularización periférica. Acá otros dos ganglios que también han perdido su hilio central. Este ya tiene morfología alterada, mientras que este aún conserva su forma ovalada, pero cuando ponemos el Doppler color, ambos presentan, se observan hipervascularizados. Entonces, la importancia de nosotros revisar los ganglios axilares es que nos va a cambiar el pronóstico y nos va a cambiar también el tratamiento del cáncer en este tipo de pacientes. Entonces, la presencia de ganglios, dependiendo del nivel en el que lo encontremos, va a cambiar el estadio y el manejo de esta patología. Y es importante también tener en cuenta que tenemos limitaciones en el estudio. Muchas veces los ganglios metastásicos o las metástasis no se van a presentar con alteraciones a nivel de los ganglios. Entonces, ganglios metastásicos podrían pasar de ser percibidos, podrían considerarse de características hasta normales, especialmente cuando estamos ante micrometástasis. Y acá tenemos en resumen algunas de las características más importantes para nosotros sospechar de un ganglio metastásico, que es la pérdida del hilio graso o que el hilio esté excéntrico, es decir, desplazado por ese engrosamiento cortical, el engrosamiento de la cortical que sea mayor a 3 milímetros, que el ganglio tenga forma irregular, que la corteza esté marcadamente hipoecogénica, que pierda su morfología y se torne redondeado o que presente un aumento del flujo sanguíneo, especialmente periférico. Acá otros ejemplos de ganglios con el hilio comprimido y la cortical aumentada de espesor, engrosada, mayor a 3 milímetros y con flujo cortical y periférico.
Otro ganglio de forma redondeada, muy hipoecogénico, con pérdida del hilio graso y con flujo cortical y periférico. Nuevamente más ganglios con un engrosamiento cortical que está comprimiendo al hilio, lo hace excéntrico, el grosor es mayor a 3 y presenta flujo periférico y a nivel cortical. Además, este presentaba algunas microcalcificaciones, que también es un criterio que nos tiene que hacer sospechar de malignidad. Entonces, en el caso número 1, preséntenos, doctora, por favor, ¿qué le han puesto? Nos ha parecido que es una imagen en mama izquierda a nivel retroauroral de forma ovalada, con bordes circunscritos, hipoecogénico, con orientación paralela, con refuerzo acústico posterior, sin calcificaciones ni signos indirectos. Hemos pensado que es un fibroadenoma posiblemente, le hemos puesto un virus 3, conducta, seguimiento a corto plazo y hallazgos ecográficos con signos probablemente benignos. Listo, muy bien. Aquí estamos de acuerdo todos en que es un BIRRA3, es de las lesiones benignas clásicas, hallazgo probablemente benigno que se presenta en mujeres jóvenes. Acá podrían agregar el flujo vascular periférico, si quieren, como en indirectos en todo caso, o es directamente en la descripción, no habría lío y con eso ya estaría bien. Vamos al siguiente caso. Okay. Aquí. ¿Qué le han puesto? Léame la descripción, por favor, doctora. Nos apareció encontrar una imagen de mama derecha en cuadrante superior externo, horas 10, línea B. Una imagen regular con bordes no circunscritos, microlobulados, hiperecogénico, heterogéneo, con orientación antiparalela, con sombra acústica, sin calcificaciones ni signos indirectos, y por lo antiparalelo y la sombra que nos ha parecido ver, le hemos puesto un BIRAS 4. Sí. Ya, aquí alguien tiene alguna observación. Aquí hay una, en cuanto a ecogenicidad, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con la ecogenicidad que le han puesto? ¿Qué dicen los otros grupos? Sería hipoecogénico ahí, doctora. Sí, sí, fíjense, la lesión es esa negrita casi, ¿no? Muy hipoecogénica. Entonces, en ecogenicidad, hiperecogénico es brillante. Entonces, no es hiperecogénico, es hipoecogénico. Incluso es muy hipoecogénico. Ya, heterogéneo, no tanto, pero ya antiparalela, bien. Sombra acústica, los puedo dejar pasar. Otra vez acá tienen un cuadrito donde tiene la cajita Doppler. Entonces esta tiene flujo vascular interno, escaso, pero tiene. También va. Lo que sí tiene esta lesión es un halo o un anillo ecogénico, que les mencionaba que se ve como si nosotros le pasáramos un resaltador alrededor de la lesión, en este caso un resaltador blanco. Fíjense cómo alrededor de la lesión, ajá, eso me da un halo que va siguiendo los bordes y lo hace, es ese halo blanco, que también es un signo de malignidad. Microlobulados, ya como 4C lo han clasificado. Vamos a ver. Los otros grupos, ¿qué clasificación le han dado? ¿Ustedes qué grupos son, doctora? Perdón. Grupo 1. Grupo 1. Y el grupo 2, en el caso 2, ¿qué clasificación BIRAT le ha dado? Doc, el grupo 2 lo hemos clasificado como déjenme ver acá, un BIRAT 4C. 4C. ¿El grupo 3? Hemos marcado como clasificado como un grupo 5. 5. ¿El grupo 4? Grupo 4, ¿qué clasificación le han dado al caso 2? Como BIRAT 5, doctora. Ya, el grupo 5.
Sería un 5 con el halo ecogénico. Sin el halo sería un 4C. Eso. Entonces, ustedes no le pusieron el halo ecogénico al inicio. Sí, ahora lo estamos Ajá. corrigiendo. Eso, sí, si ustedes no le han puesto el halo ecogénico, sí va como un 4C. Entonces ahí sí va aceptable y sí estaría en relación sus hallazgos con su descripción y con su clasificación. Entonces, si ustedes le ponían así, sí les aceptaba el 4C y se los calificaba como bien. En el caso de los otros grupos, si hemos agregado el halo hipocogénico, entonces en el cuadrito dice si tiene 3 características del BIRAT 4C, que en este caso eran el halo ecogénico, la sombra acústica posterior, la parte que era antiparalelo, ya podíamos aumentarle de categoría y ir a un BIRAT 5. Entonces aquí les voy a permitir 2 respuestas. Si no le han puesto el halo hipoecogénico, sí se les acepta como un 4C. Si le ponen el halo ecogénico, sí, iría directamente ya como un BIRAT 5. Sin embargo, ambas van como biopsia. Y lo importante es que ninguno le ponga como un BIRAT 3. Este tipo de lesiones que ya tienen alguna característica de sospecha, ya son un 4 o un 5 y sí o sí van a biopsia. Vamos al otro caso, por favor. Aquí le han puesto como un BIRAT 5, no circunscritos, angulados, de acuerdo. Hiperecogénico otra vez. ¿Qué les parece? ¿De qué color es la lesioncita? Es hipoecoica, necoica, isoecoica, hiperecogénica. Hipocogénico. Muy bien, es hipoecogénica y es muy hipoecogénica en realidad. Fíjense que decíamos la comparación es mucho más oscuro que la grasita mamaria. Entonces, ese también es un signo de malignidad que sea muy hipocogénica. Paralela, discreta sombra posterior, halo ecogénico, microcalcificación. El hecho que tiene microcalcificaciones, este ya va para un BIRAT 5. Vamos a la siguiente. Ahora hay que han puesto otra signo, ya, siguiente. En este caso, ya, aquí por si acaso, la respuesta correcta es esta que mencionaron, es un BIRAT 4A, porque es un nódulo heterogéneo, es palpable porque tiene unos diámetros grandes, es de 5 centímetros, es el hecho que es palpable, tiene flujo vascular interno y ha tenido un crecimiento rápido. Entonces va como un 4A porque no tiene ni márgenes angulados, ni márgenes microlobulados, ni márgenes espiculados y tampoco tiene microcalcificaciones, tampoco es antiparalelo, ni tiene sombra acústica posterior. Entonces sí es una lesión de sospecha, pero es de sospecha menor a las características que acabo de mencionar, entonces por eso va como un 4A. Que si bien es sospechosa, su sospecha va de un 2 al 10% nomás. Vamos a la siguiente. Entonces, esta por si acaso 4A estaba en relación a un tumor filoides. Aquí le hemos puesto un BIRAT 5 porque es antiparalela. Otra vez la ecogenicidad. Entonces, no es hiperecogénico. Es oscuro, es hipoecogénico. Bordes angulados, ya, estoy de acuerdo en angulados, espiculados, no, más angulados. Este igual tiene el halo hiperecogénico. Si le ponen espiculados, igual ya BIRAT 5. Si le ponen angulados, esto sumado que es antiparalelo y aparte tiene el halo ecogénico, igual me iría a un BIRAT 5. Aquí han puesto la hora línea, ya, vamos a la otra. Pues estarán tomando en cuenta los otros grupos hacia qué BIRAT corresponde y estarán haciendo sus correcciones. Aquí, BIRAT 4C. ¿Ya? ¿Qué BIRAT le ha dado al caso 6, el grupo 2? El grupo 1 dice un 4C. ¿El grupo 2 qué dice? Grupo 2, caso 6. ¿Qué le pusieron? ¿Qué BIRATs? El grupo 3, mientras se anima el grupo 2, ¿qué BIRAT le ha dado a este caso? No se les escucha. BIRAT. El grupo 3, el grupo...
El grupo 4, ¿qué BIRAT le ha dado? Y el grupo 5 también, por favor, ¿qué BIRAT le han dado a este caso? El grupo 5 hemos puesto BIRAT 5. Ya, gracias, doctora. El grupo El grupo, 4, Doctora, el el 3, grupo de la sala 2 también hemos puesto BIRAT 5. ya. Doctor Ricardo Cabrera, ¿de qué grupo me menciona? el grupo 3 le hemos puesto igual 5. 5. ¿Y el grupo 4? También BIRAT 5, También doctora. 5, doctora. Ya. Aquí el grupo 4 le ha puesto BIRAT, no, el grupo 1 le ha puesto BIRAT 4C. Coméntenos, doctores, ¿por qué le han puesto 5? No puede ser. Por las microcalcificaciones. Aparte de que sus márgenes son no circunscritos, este sí podría ir incluso con márgenes medio angulados, tiene algunas áreas que son medio anguladas, como espiculadas, no estoy tan segura de cómo espiculados, pero sí sus márgenes son feos. Tienen microcalcificaciones. Entonces, para hacer un BIRAT 5, aparte de ser hipoecogénico, márgenes no circunscritos, las dos características que sí o sí nos marcan mayor grado o probabilidad de malignidad es que sea de márgenes espiculados o que tenga microcalcificaciones. Entonces, veo microcalcificaciones, BIRAT 5. Veo márgenes espiculados, directamente BIRAT 5. No me importan las otras características. Ya sí tiene también las tres características del BIRAT 4C, allí lo evolucionó a un BIRAT 5, que era la otra cosa que se menciona en el cuadrito. Pero en la exposición les mencioné que para BIRAT 5, dos características de alta sospecha, márgenes espiculados y microcalcificaciones. Entonces, esta lesión, si bien es paralela a la piel, es más ancha que alta, tiene márgenes no circunscritos y son diferentes. Fíjense, en algunos lados parecieran medio angulados. Ahí medio que hay un halo, como que tampoco hay, pero lo importante en esta lesión es que tiene múltiples microcalcificaciones que son hallazgos de alta sospecha, entonces directamente un BIRAT 5 y biopsia. Aquí que le han puesto en el cuadrante de mama derecha, cuadrante externo, línea media, hora 9, línea C, otra vez, mama derecha, cuadrante externo. ¿Qué cuadrante externo? ¿Superior o inferior? Teníamos esa duda porque está casi al medio. Está sobre la línea, por encima de la línea. Bueno, está la línea superior a la línea, está hacia arriba. Superior Está hacia externo. arriba, superior externo. Ya se les acepta hora 9, también se les va a aceptar si han puesto entre la hora 9:10, se acepta, línea C es lo correcto. Entonces ahora sí, mama derecha con el superior externo, hora 9, línea C, está mejor. Se viene sin imagen irregular, de bordes con bordes no circunscritos, hipoecogénica, heterogénea, orientación paralela a la piel con algo ecogénico y lo más importante, con microcalcificaciones. Nuevas de retracción cutánea se los dejo, puede ser, no puede ser. Y por las microcalcificaciones directamente un BIRAT 5, conducta, sí o sí biopsia. Entonces todas las lesiones que son con sospecha, que tengan así sea una característica de sospecha y que son clasificados ya de BIRAT 4 o 5, cualquier clasificación de BIRAT 4 va a ir a biopsia porque tienen características de sospecha y necesitamos confirmar si es un cáncer o no para ya tomar la conducta. Entonces, en esta me interesa que aprendan a reconocer las características de sospecha. No le pongan un BIRAT 3, no, me doy un disparo si le ponen un BIRAT 3 a una lesión que tenga márgenes no circunscritos. Entonces, de hecho, desde el principio, de apenas tiene márgenes no circunscritos, ya va a ser una lesión de alta de sospecha. Entonces, ya pasa a ser o 4 o 5, no puede ser un BIRAT 3. Y en el caso de las lesiones que todavía parecen medio bonitas, pero que tienen rápido crecimiento y son grandes, esas también van a pasar a ser un BIRAT 4A y van a ir a biopsia para confirmar
si son realmente benignas. Acá para recordar un poco lo que habíamos hablado la anterior clase en cuanto a los informes estandarizados de la ecografía de mama, tiene que incluir la indicación de la ecografía mamaria y los datos clínicos si se puede. También sería importante que tengamos los antecedentes de la paciente, si tiene antecedentes familiares de algún tipo de cáncer. También podríamos anotarlo en el informe. La descripción del alcance y la técnica es especialmente si contamos con un equipo de buena resolución, si hemos tenido limitaciones técnicas, hay que incluirlas porque esos también podrían alterar nuestros resultados. El informe debe incluir una breve reseña de la composición global de la mama, la descripción detallada de los hallazgos importantes, comparación y correlación con estudios previos, correlación con la exploración física y otras pruebas, y sí o sí nuestra conclusión tiene que tener una clasificación BI-RADS, solo una. Podemos encontrar varios nódulos en las mamas, podemos tener nódulos que son más benignos y nódulos de sospecha. La clasificación BI-RADS que vamos a poner es una sola y va a ser la clasificación del nódulo de mayor sospecha. Y siempre también tiene que ir con la recomendación acompañado del BI-RADS, si va a ir a seguimiento, a los cuantos meses o si va a ir a biopsia. Cuando encontramos una lesión nodular, importante que pongamos la localización, en qué mama está, en qué cuadrante está, en qué hora está, en qué línea está. Algunos incluyen la distancia del nódulo hacia el pezón. Van a encontrar informes que dicen el nódulo se encuentra a 3 centímetros del pezón, digamos, que también es otra forma válida para orientar la localización de la mama. Los que suelen poner eso no suelen usar líneas, entonces reemplazan la línea ABC por la distancia de la lesión nodular hacia la areola. Si encontramos un nódulo, y especialmente si es un nódulo de sospecha, con más razón, necesitamos sí o sí medir los 3 ejes. Esto también con los fibroadenomas, porque esto nos va a permitir valorar los crecimientos del volumen y no solo en medida. Importante la caracterización con los hallazgos que hemos ido revisando en el cuadrito, desde la forma, la orientación, los márgenes, la ecotextura, el Doppler y los hallazgos asociados. Igual tiene que estar incluido en el informe los ganglios axilares y tenemos que valorar lo que hemos hablado hoy, la cortical, la forma, el Doppler, si sus bordes están alterados, si tiene crecimientos nodulares como chichones y demás. La categoría BI-RADS y la recomendación de la conducta. Acá nuevamente les presento algunos ejemplos de informes ecográficos de mama, donde va clasificando o va describiendo la mama, primero la derecha, luego la izquierda, menciona cómo se encuentran los diferentes planos, si encuentra un nódulo, tiene que mencionar la localización. Fíjense que en este informe ponía lo que les decía, distancia en centímetros del mamilo, en este caso el mamilo corresponde al pezón. Y la conclusión siempre con la clasificación BI-RADS a la que corresponde la lesión que hemos hallado. Acá hay otro tipo de ejemplo de informe de mama, igual derecha e izquierda, pero esto lo hace de una forma más general y siempre mencionando también cómo se encuentran las axilas. Acá tenemos otro informe donde nos va mencionando las dos mamas en una sola, sin embargo, siempre tiene que ir en el informe lo que les mencionaba, el tipo de tejido mamario, si encontramos una lesión donde se encuentra, las características, incluir la valoración de las regiones axilares y la conclusión siempre con el tipo de BI-RADS. Acá tenemos otro ejemplo de otro informe de ecografía mamaria, está ya con hallazgos nodulares. En la mama derecha encontraba una lesión nodular que era de sospecha, la que ha clasificado como un BI-RADS 4C, mientras que en la mama izquierda encontraba otro tipo de lesiones que eran más benignas. Fíjense cómo el BI-RADS que vamos a poner va a ser de la lesión más sospechosa, a pesar de que en la izquierda teníamos lesiones que son sugestivas de fibroadenomas que van como un BI-RADS 3, ya que en la mama derecha tenemos una lesión con sospecha, el BI-RADS que vamos a poner va a ser el BI-RADS más alto, es decir, el de la lesión de sospecha, que sería un BI-RADS 4C. Entonces, como conclusiones, la ecografía es crítica para caracterizar las lesiones palpables o detectadas en mamografía. Muchas veces le hacen primero mamografía y nos los mandan a ecografía para caracterizar mejor la lesión o para poder utilizar, en caso de que sea visible por la ecografía, para hacer la biopsia mediante guía ecográfica.
Ya si no logramos verla por ecografía, la biopsia va a tener que ser realizada por mamografía directamente, lo que es un poquito más complicado. El BIRAT, la clasificación BIRAT en nuestros informes no es opcional, sí o sí tiene que ir, es el estándar ético y legal del informe moderno. Y la evaluación axilar es parte inseparable del estudio oncológico de la ecografía de mama. Sí o sí tenemos que valorar esas regiones. Acá están dos cuadritos de lo que habíamos visto al principio, de las características que presentan los quistes, los fibroadenomas y las lesiones sospechosas de malignidad. Y otra vez el cuadrito que les he pasado, que les va a ayudar a clasificar en los diferentes tipos de BIRATs a las lesiones. Entonces, este me gusta bastante para aplicarlo en cuanto a las clasificaciones 4A, 4B, 4C y 5. Las clasificaciones BIRAT 2 y 3 no hay mucho donde perderse. Entonces, ya sabemos, si es un quiste simple, directamente va como un BIRAT 2. Si es un nódulo sólido, pero de características benignas, es decir, ovalado, márgenes circunscritos, con refuerzo acústico posterior, que me hace sospechar de un fibroadenoma típico, entonces directamente como BIRAT 3. Ya si estoy pensando que es un fibroadenoma, pero tiene alguna característica que me hace sospechar, es muy heterogéneo o si tiene flujo vascular o ha crecido mucho, entonces ya la subo la categoría y puede ir hasta como un BIRAT 4A al inicio. Entonces, es importante que tengan esto a la mano, se los he pasado en un documento, lo tienen en material de clases, igual voy a subir las diapositivas en PDF por si les interesa para tenerlo a la mano. Este cuadrito igual se los he subido en el material de apoyo, entonces para que lo tengan a la mano y puedan repasarlo. La próxima clase vamos a estar viendo ecografía prostática, vamos a enfocarnos directamente en las patologías benignas de la próstata y la subsiguiente recién vamos a entrar a lo que es el cáncer de próstata.